Muy bien, listo. Vamos entonces a hablar sobre este tema que es muy importante. Desde la tribuna de la vida, la fortaleza de restar, descansar y confiar. Y vamos a basarnos en Isaías 30:15 que dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí. ¿Y qué dice aquí? Descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Vamos a hablar de algo muy importante y vamos a diferenciar un poquito entre lo que es una oración hablada y lo que es una oración de escucha. Son dos cosas súper diferentes. Y cómo a través de eso podemos encontrar esa fortaleza y ese poder en la presencia de Dios. Entonces, vamos un poquito de Isaías. Justamente Isaías estaba en Judá, por el año 600, 700, si no me equivoco, y justo Judá estaba en medio de dos potencias, Asiria al norte y al sur Egipto. Y estos dos eran imperios muy poderosos, tenían ejércitos muy fuertes. Y Asiria ya había destruido y conquistado al reino del norte, Israel. A las 10 tribus ya había conquistado, ya las había hecho pedazos. Las llevó en cautiverio incluso. ¿Ok? Las dispersó, perdón. Entonces Asiria quería ingresar nuevamente, ya quería tomar ahora posesión ¿de qué? De Judá. Y Judá, el rey y todos sus sacerdotes y gente intelectual y tanta cosa, entraron en miedo. ¿Sí? Estaban en miedo. ¿Y el miedo qué les hizo? Les llevó a tener temor y los paralizó. Y en esa paralización, en ese miedo profundo, ante este contexto, diseñan un plan humano. ¿Cuál fue el plan humano? Aliarse estratégicamente con Egipto. Entonces ellos pensaban, si nos aliamos con Egipto, como ellos tienen grandes ejércitos, entonces vamos a hacer frente a Asiria y no nos va a hacer ningún problema. Y algo interesante, recordemos que Egipto, ¿quién fue? Su antiguo opresor, su antiguo esclavizante. ¿Por cuántos años más o menos? ¿Recuerdan cuántos años los esclavizaron? Por 400 años. Y fíjese que ellos, en vez de mirar hacia adelante, van hacia atrás, hacia su antigua vida de opresión. Y deciden, desde este plan humano, aliarse estratégicamente. Humanamente, o desde un punto humano, político, digamos, militar, o sea, era una buena estrategia. O sea, nadie lo puede negar. Era muy buena la estrategia. Políticamente, militarmente, era una muy buena estrategia. ¿Ok? Pero sin embargo, Jehová Dios no estaba de acuerdo con esto. ¿Ok? Es interesante, es como que estoy viendo nuestro país, ¿no? ¿Sí? Tenemos un miedo, ¿verdad? Un plan humano, ¿verdad? Cómo el gobierno quiere aliarse con otros gobiernos para ingresar acá y perder más nuestra identidad como país y seguir siendo colonizados. Que a propósito hoy es la día de qué es, ¿verdad? Y sobre todo es de nuestra etnia. Yo no sé cuántos se sienten orgullosos de lo que somos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, me refiero de nuestros ancestros, me refiero de nuestro origen, como indígenas. Que es chistoso, algunos hablan mal de los indígenas, pero tenemos a veces el rostro dice otra cosa y hasta otras cosas, pero es muy interesante reconocer cómo muchas veces desconocemos eso. ¿Ok? Y luego, entonces aquí existe un retroceso espiritual. ¿Sí? Y en ese retroceso espiritual es que dice volver a una mentalidad de esclavitud, confiando en el poder humano en lugar del poder liberador de Dios. Esos tres puntos, Jehová Dios se molesta a través de Isaías y explica eso. Les explica y les dice, por eso es que el texto es muy importante recordarlo, ¿verdad?
cómo nos refuerza y nos explica de esta situación. Por ejemplo, dice, voy a leer en Neveí que dice, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, y la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren. ¿Verdad? El 14 dice, su iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos sin piedad, como vasija de barro. Ni un solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de su cisterna. Y luego paso al 16. Se resisten y dicen, huiremos a caballo. Por eso, así tendrán que huir. Dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso, veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de un solo 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5 irán todos ustedes, hasta quedar abandonados, como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere y Isaías hace este análisis. Entonces, fíjense en algo muy importante en esto. Ante el miedo, ante situaciones complejas, el miedo que nos hace los paralizó. Segundo, idearon un plan humano sin depender de la voluntad de Dios. Tercero, esto les llevó a un retroceso espiritual. Pues básicamente eso pues un retroceso espiritual, un retroceso emocional, un retroceso social, un retroceso económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo podemos aplicar una vez. Y en este contexto, cuando en el 15, Isaías usa 4 aspectos muy importantes, 4 palabras muy interesantes. Shuf, en el hebreo, Shuf, que está escrito el original de este texto, ¿verdad? Vamos a ver, en este texto significa una reorientación total del corazón hacia Dios. Cuando dice en el 30:15 dice regresen básicamente, ¿verdad? Vengan. Y ahí usa la palabra arrepentimiento incluso. Y el arrepentimiento no solamente es sentir culpa, como a veces hemos aprendido o hemos observado. El arrepentimiento no es exactamente culpa. El arrepentimiento es esa toma de conciencia, de dar un giro, de mirar hacia Dios, ¿verdad? ¿Ok? Sí, entonces lo que está pidiendo ahí Jehová Dios es que retrocedan su mirada hacia Dios. Descansar. Usa la palabra nuaj, que significa un cese deliberado. ¿Qué significa deliberado? Intencionado. Entonces, habla que el descansar en el nuaj significa un cese deliberado de nuestra lucha ansiosa por él. Control. En otras palabras, hablan de un descanso deliberado. Y esta palabra es el origen de la palabra incluso del Shabbat. Que Jehová Dios incluso dice que creó todo y un descanso. Pero ese descanso exactamente no es que es dejar de hacer nada. Sino ese descanso es descansar justamente en el silencio. ¿En qué? En Dios. Entonces, este punto habla, incluso, o sea, en otras palabras dice, con ese miedo que ustedes tienen, les dijo Jehová Dios a los judíos, descansen, paren, dejen de hacer muchas cosas y paren. ¿Para qué tenía que parar? ¿Verdad? Para una forma de regresar a Dios es parar. ¿Para qué? En la tranquilidad. Porque al momento que paramos, ¿qué sucede? El hashuket significa una paz interior que no depende de las circunstancias. En otras palabras, es el lograr experimentar esta tranquilidad. Por eso es que en el 30:15 habla todo esto. En la serenidad y la confianza está la fuerza. Entonces, en la calma está la salvación. Y luego, fíjese, en la serenidad está, ¿qué dice? En la serenidad, en esa paz interior, dice, necesitan volver, descansar, ¿verdad? Para que encuentren tranquilidad. En otras palabras, para poder trabajar esa ansiedad, esa depresión, ese estrés. Porque el miedo que había hecho el miedo con los judíos, los había paralizado. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿verdad? Este hashaket habla de justamente de parar completamente, ¿sí? Y este parar completamente es sentir esa paz, y esa paz que no solamente es a nivel intelectual. Muchos quieren tener paz a nivel intelectual, no cognitiva, no lo van a conseguir. La mejor forma de conseguir la paz es
integrando los tres elementos: pensamientos, emociones y cuerpo. Y el cuerpo es el que avisa si estamos o no estamos en paz, ¿verdad? Y es en esa tranquilidad. Por eso es que incluso hablamos, más adelante, estoy adelantando. Y la última es el shaket, una fe robusta que se convierte en nuestra verdadera fortaleza. Entonces, lo que Jehová Dios les dice, primero, regresen su mirada a Dios. En ese regresar a mirar a Dios, no solamente es de manera intelectual, es sí o sí necesitan ¿qué? Descansar, pero de manera intencional. Descansar no es solamente sentarse a ver una película, eso no es exactamente descansar lo que estamos hablando aquí, que también es una forma de descansar. ¿Sí? Descansar aquí se refiere a esa parte de encontrarse con Dios. Y segundo, en ese van a encontrar la tranquilidad. Para último, encontrar la fuerza, la fortaleza, como dice acá. Porque una vez que encontramos esto, o se encuentra esto va a encontrar sabiduría, fortaleza para poder avanzar. Y fíjense algo muy interesante, la fe, como muchas veces hemos entendido, pensamos que solamente es intelectual. Definitivamente la fe no es intelectual. Es parte de la intelectualidad, sí. Pero la fe básicamente la antecede estos tres elementos. Y entonces por eso es que Jehová Dios a través de Isaías le dice, necesito que ustedes paren. Necesito que ustedes paren, descansen, se reconecten, en otras palabras, todo enteramente, para poder luego sí tomar decisiones, pero basados en la fe. ¿Ok, hermanos? Y eso es muy importante para nosotros, el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, como una introducción, ¿verdad? Nosotros en la actualidad, ¿verdad? Tenemos básicamente la misma situación que los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Nuestra cultura, dominada por la prisa y la productividad, nos empuja a buscar seguridad en nuestros propios Egiptos. El rendimiento, el control, la sobreinformación. En otras palabras, está comprobado que ahora estamos hace muchas cosas, ¿verdad? Todo el tiempo estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y recuerden ustedes qué pasó con la pandemia. La pandemia nos paró de todo y ¿qué sucedió? Muchas personas en la pandemia desarrollaron ¿qué? Enfermedades mentales. Muchas personas. Ahí apareció muchas enfermedades. ¿Ok? Y muchos atribuyeron que fue la pandemia. No fue la pandemia la que originó esto. La pandemia, ¿qué hizo la pandemia? Obligó a ¿qué? A parar, a descansar. Y en ese descanso, las personas como no estaban puestos, no estábamos bien orientados en Dios, ¿qué sucedió? Apareció eso que estaba bloqueado, que todas nuestras actividades lo que habían hecho solamente era cubrir. Se mostró nuestras dependencias, cómo cubríamos todo eso. Y muchas personas de ahí ya no han regresado. Me refiero a no han regresado en el sentido, desarrollaron una depresión, una ansiedad, una psicosis, han desarrollado enfermedades incluso, que hasta el día de hoy atribuyen a la pandemia, pero no es la pandemia. Es más, ahí se evidenció los índices más altos de violencia física, psicológica y hasta sexual. Incrementó. ¿Por qué? Porque se evidenció. Y justamente lo que hace es esto. Entonces, vivimos tan acelerados sobre hay que hacer, cumplir parámetros o a su vez estándares que nos obliga la sociedad e incluso la misma religión. ¿Sí? A veces hasta entramos en competencias. Sí, miren, ahí en esa iglesia hay 200, 300, ahí solo hay 30 o 10. Hasta eso incluso es una competencia. Porque entre más miembros o menos miembros tienes, algo pasa. Entre más produces, y cuando no producimos, ¿cómo nos sentimos cuando no producimos? No sé si les pasó a ustedes. Yo en la pandemia, antes de eso, yo estaba entrando en un proceso de descansar. Cuando no producía y me dedicaba solo a orar, meditar o estar ahí un rato solamente ido, luego decía, no hice esto, y me entraba a veces una culpa. Porque qué vago no hice. ¿Ok? Pero es porque esa información ha calado tan profundo que andamos en eso.
Y es por eso que llega fin de semana, después de haber trabajado de lunes a viernes, ¿qué hace la mayoría de las personas? ¿Qué busca desesperadamente la mayoría? Ir a la disco, beber o hacer tantas cosas. Entonces, buscamos rápidamente porque quiero desestresarme. ¿Verdad? Y seguimos acelerados y no tenemos un tiempo para parar. ¿Sí? Porque eso nos obliga a reconectarnos. Entonces, igual sucede, ¿no es cierto?, con lo que sucedía. Y me encanta este punto de lo que hace este filósofo y teólogo Boyenkohl, que dice: vivimos la sociedad del cansancio y la aceleración social, perdiendo contacto con nuestro centro. En otras palabras, hacemos tantas cosas que hemos olvidado nuestro centro. ¿Cuál es nuestro centro? Nuestra esencia espiritual y la conexión espiritual con Dios. En otras palabras, sentir la presencia de Dios. Y es por eso que incluso dentro de las iglesias podemos tener muchas actividades, pero esas actividades solamente son actividades de aceleración, pero no quiere decir que está no nos conecta en el centro, esa conexión espiritual con Dios. ¿Ok? Y entonces, por eso es que es muy importante, como dice Jehová Dios, dijo a través de Isaías, hay que subir a la tribuna. Es nuestra metanoía. Metanoía en griego es el arrepentimiento, pero no desde la culpa, sino es regresar a este centro para observar qué es lo que hay que transformar. ¿Ok? Así como Jehová Dios le pidió a los judíos que vuelvan. ¿Para qué? Entonces la metanoía es el acto de tomar distancia para ver desde una perspectiva de fe. O sea, es un acto deliberado, como explicábamos, de distanciarse para pausar y comenzar a observar desde dónde estoy mirándolas y viviendo las cosas en compañía de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como primer punto, ¿qué les dice esta imagen? ¿Qué les sugiere esta imagen? Yo cuando la vi me gustó. ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué interpretan de esa imagen? Conexiones. Ahí está la cruz, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa esto? El cerebro. Puede ser el cerebro. Exactamente lo que dice la Patis. Todo lo que andamos haciendo. O sea, esto es todo el ruido que vivimos. Y buscamos una conexión con Dios, pero este ruido muchas veces no nos deja ver. Por eso es que es muy importante. Básicamente, esto es el alma, básicamente, en medio de tanto ruido y solo un poquito acá buscando la conexión con Dios. Entonces, la tribuna básicamente es tener este espacio de la metanoía de regresar a ver a Dios. Entonces, el ruido es una dispersión del ser que fragmenta la atención, desgasta energía vital. Entonces, todos tenemos un ruido, ¿sí? Todos tenemos este ruido, ¿verdad? Esto es ese ruido que no nos deja ¿qué? Observarnos ni escuchar la voz de Dios. ¿Qué es el ruido? Todas esas voces internas. Todos esos pensamientos rumiantes, todo eso que está todo el día dándonos duro, palo, eso es ese ruido. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que cumplir, todo lo que tenemos que hacer para encajar, ser reconocidos y vistos en la sociedad. No solo en la sociedad, sino dentro mismo de la comunidad religiosa. Porque incluso hasta a veces tenemos hasta estándares impuestos dentro de la propia comunidad. Entonces, todo ese ruido hace que desgaste, ¿verdad? Y se fragmente totalmente. Es por eso que incluso este ruido está muy conectado con la ansiedad, la depresión y el estrés. Los datos estadísticos también claros. Aproximadamente de cada 10 pastores, según los evangélicos, aproximadamente, si no me equivoco, 4 o 5 6 tienen problemas de estrés y depresión. 4 tienen depresión profunda. De cada 10, creo que son 4 o 3, si no me equivoco, ya están en el burnout. ¿Qué saben lo que es el burnout? Es el quemarse de tanto trabajo, dentro de la iglesia. ¿Ok?
Bueno, soy una persona que me gusta manejar estadísticas, no me gusta hablar, por lo que se viene, sino tratar de encontrar, dar una relación. ¿Ok? Obviamente, entonces, cuando dicen ya metió un poco de esto, sí, pues evidencia, pues. Las evidencias, en base a las evidencias también hay que hablar. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Habla todos estos ruidos. ¿Ok? Y en estos ruidos, fíjense, por eso es que incluso, ¿han escuchado la enfermedad del siglo XXI también? ¿Cuál es la de los adolescentes y niños? ¿Cuál es? El TDA. ¿Sí? TDA, ¿sí han escuchado? ¿Saben lo que es el TDA? ¿Verdad? ¿El trastorno qué? Déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué implica eso? Que el niño no puede poner atención. Y claramente eso es porque dentro hay mucho ruido. ¿Sí? Y por eso es que se mueve, porque necesita hacer algo. ¿Qué tiene que hacer el niño? Necesita hacer algo y anda de allá para acá. Pero si eso vemos como grandes, sucede lo mismo. Tengo que hacer algo porque hay mucho ruido y necesito parar esto. Hay muchas cosas. En el mundo social, drogas, alcohol. En el mundo religioso es actividades una sobre otra y tanta cosa. ¿Ok? Y no paramos. Y es por eso que me encanta lo que dice Agustín de Hipona. Fíjese en lo que es. ¿Qué es el ruido? Dice, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, ¿qué es el ruido? Según este teólogo Agustín Hipona, ¿qué quiere decir para él? ¿Qué es el ruido? Y me encanta ese concepto que él da. ¿Qué es el ruido? Es cuando el corazón está desconectado ¿de quién? De Dios. Es cuando el alma está desconectada de Dios. En otras palabras, esos ruidos que tenemos son el llamado, no es un defecto y tampoco es algo negativo. Es el llamado exacto que Dios está usando. ¿Para qué? Para que otra vez regresemos a Dios. Para que descansemos, encontremos tranquilidad y nos fortalezcamos. ¿Sí nos damos cuenta? Ese es el ruido. Entonces, ese es el síntoma, yo diría, emocional y espiritual. ¿Para qué? Para darnos cuenta que estamos desconectados de Dios. Así estemos en el mundo secular o dentro de la iglesia. Yo, cuando trabajaba como ministro a tiempo completo y tantas veces en otros aspectos de la iglesia, yo muchas veces andaba con mucho ruido, haciendo mucho para la iglesia, bastantísimo, con mucho estrés, ansiedad y depresión, y claramente hacía mucho para Dios, pero con tremendo ruido, y física, y claramente estaba ¿de qué? Desconectado de Dios. ¿Ok? Y los digo desde la experiencia, claramente. ¿Sí? Desde esa experiencia. Por eso es que las estadísticas hablan de los líderes. Hablan de los líderes. O sea, no crean ustedes que todos los que predicamos acá, o líderes que hacen esto y que lo otro, hay que verse. Pregunten sobre la salud física de los líderes. Cuando ustedes digan, no, es que ando con depresión, ando tomando medicina para esto, bla, bla, bla. Es más, dígale, midámosle la glucosa, y si van a ver, se disparan bien alto. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que andan desconectados. Por eso es que, como ya transité eso, trabajé eso y aún sigo trabajando, yo sé de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Pueden darse tremenda predicación. Pero si todo el tiempo andan enfermos, todo el tiempo con depresión, estrés y tanta cosa, andan desconectados de Dios. Porque a veces trabajamos para Dios, hacemos tantas cosas para Dios, entre comillas, pero desconectados de Él. Y no es que estamos haciendo para Él, sino porque este ruido nos lleva ¿a qué? A cumplir muchas cosas. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Es muy importante que nos demos cuenta de esto, hermanos. Sí, Flor, que estuvo en Estados Unidos y otras personas en Estados Unidos saben muy bien que Estados Unidos es uno de los países que consume bastante droga, ¿qué? Antidepresiva y ansiolíticos. Porque son gente que está ¿qué? Con mucho ruido. Y buscan con una pastilla seguir desconectados y seguir ¿qué? Haciendo. Y que muchos de nosotros estamos llegando a ese punto. ¿Ok? Por eso a mí personalmente Estados Unidos es como que lo veo de lejos. ¿Verdad?
Porque este punto es muy importante reconocer. Y por último, también es muy importante reconocer que este ruido son las voces heredadas. ¿Qué implica esto? El ruido se compone de ecos inconscientes, mandatos culturales y lealtades invisibles sistémicas. ¿Qué implica eso? Que muchos de estos ruidos que traemos, esos dolores emocionales que traemos, aquello que no podemos superar, muchas veces son esas heridas no resueltas, esos mandatos no resueltos, que se nos ha impuesto la sociedad y la familia misma muchas veces. ¿Sí? Los flores tienen que ser así, los armas tienen que ser así, los morenos tienen que ser así. No, son imposiciones. Entre muchas cosas más, y a veces entre cumplir imposiciones o mandatos y devolver al centro, muchas veces son ruidos que a veces no nos permiten avanzar. Y por eso es que incluso cuando Jesús dijo que no dejare padre y madre, muchas veces se refiere a estas voces heredadas. No implica llegar a odiar o despreciar a nuestros padres o a nuestros ancestros, no. Implica amorosamente escuchar esto para saber qué hacer. ¿Sí, hermanos y hermanas? ¿Sí? Ahora la pregunta está ahí, ¿cuál es tu ruido? Todos tenemos ruidos. Todos tenemos ruidos. ¿Okay? Y por eso es que el ruido de los judíos, recuerden cuál era, los miedos y tanta cosa de que su pueblo desaparezca. Entonces, por eso es que en el silencio, ¿verdad? Dios habla y escucha, ¿verdad? Después del viento, del terremoto y del fuego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba el Señor. Primero el libro de Reyes 19:12. Entonces, en este sentido, otra vez, es muy interesante. Justo esta semana estuve en una charla sobre hablando del Espíritu Santo, y era interesante los teólogos que hablaban de experiencias místicas o de que haber escuchado el Espíritu Santo quizás una vez al año o 2 veces al año, 3 o así. Pero fue interesante, ¿verdad? Que entonces el punto es, ¿cuándo escuchamos a Dios entonces? Y cuando hablo de experiencias místicas es escuchar esa voz. ¿Ok? Donde se escucha ese. Entonces, solamente esto va a suceder en el silencio. ¿Ok? Entonces, el silencio bíblico no es vacío sino revelación, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Entonces, recuerden que rato escuchamos el Damá. Recuerden en el hebreo, al principio, en la tercera parte hablaba del Damá. Entonces el Damá de acá es la voz de silencio fino que escuchó Elías aquí, y también les invitaba Jehová Dios a los judíos. Entonces, ¿qué implica el de mamá, de qué? Voz de silencio fino. En otras palabras, es el momento adecuado donde yo logro observar mis pensamientos, mis emociones, mi sentir corporal en presencia de Dios, y observarlo de una manera pausada, pero también activa. ¿Qué es pausada y activa? Muchos se confunden con el vacío. Obviamente a veces lo hablamos desde el conocimiento. El vacío es como que no pensar ni sentir nada. No es así. El Damá de acá es el hecho de que escucho, pero estoy presente. Y entonces, en el estar en silencio es llevarnos a escuchar. Y entonces, cuando estamos en silencio, o escuchamos la voz de Dios, o escuchamos nuestros propios, o vemos solamente nuestros propios demonios, entre comillas, y eso nos lleva a ¿qué? Más a la ansiedad, depresión, a la psicosis y otro tipo de enfermedades psiquiátricas. Entonces, por eso es que es muy importante que en esos descansos escuchemos como escuchó Elías. Entonces, los primeros cristianos, ¿verdad? Hubo una comunidad especialmente que se fueron al desierto a practicar la famosa Hesychía. ¿Qué es la Hesychía? Es una presencia atenta y amorosa, un espacio interior compasivo donde las voces internas son escuchadas sin secuestrar la conciencia, según Thomas Keating. Entonces, esa era una práctica. Yo les invito a que vayan, investiguen, lean.
lo que hacían los primeros, una comunidad del primer siglo, que ellos se iban al desierto en cuartos especiales, ahí se metían, y ahí ellos se dedicaban a sentir solamente la presencia de Dios. Y adivinen cuál era la práctica, así como los judíos cabalistas, adivinen cómo hacían ellos. Adivinen por medio de qué hacían sentían la presencia de Dios. Por la respiración. Entonces ellos decían, lo que les dije al principio que hagan, esa era una forma de sus oraciones. Amado Dios, aquí estoy presente. Amado Dios, tu siervo escucha. Amado Dios, muéstrame. Y solamente era eso y quedarse en silencio ratos y otra vez. ¿Sí? Entonces, esta práctica era donde ellos, y el asunto era, y con conciencia, ¿a qué refiere? Que en ese silencio vamos a ver los pensamientos que van y vienen. ¿Sí? Van y vienen. Comienzan ustedes a ver los que ya han logrado estar un buen rato en silencio, solo diciendo, Dios, muéstrame. O comienzan a sentir sensaciones corporales. No sé si les ha pasado. ¿Sí? Comienza a moverse el cuerpo, comienza a picar una parte del cuerpo. Eso implica que está comenzando a entrar ¿en qué? En descanso y a comenzar a conectarse al centro con Dios. Porque obviamente eso quiere quitar la distracción, pero es sentirlo, observarlo, pero seguir avanzando. ¿Ok? Y a eso se refiere el silencio. Entonces, una cosa es decir, amado Dios, y pide, y agradece. No, el silencio es en cambio, tu siervo escucha. Aquí estoy presente. Dime sobre esto. La oración que hicimos al principio sobre el Espíritu Santo, que vimos lo que nos está costando, esa es una forma de silencio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En ese silencio, ¿verdad? Esta práctica contemplativa reconfigura el cerebro para la paz, reduciendo la reactividad de la amígdala y aumentando la actividad de la corteza prefrontal. Fíjense en que científicamente se ha demostrado que cuando uno para, fíjense lo importante de parar, ¿verdad? Se dice que cuando uno para, prácticamente el nervio vago, ¿alguien sabe lo que es el nervio vago? No le quede pensando viendo al vago que está al lado suyo. No, el nervio vago, ¿alguien sabe qué es? El nervio vago es el responsable del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Alguien sabe lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿Sí? El simpático es lo que acelera. ¿Sí? Lo que le hace mover. El simpático es lo que le frena. ¿Ok? Entonces, como estamos hace y hace todo el tiempo, ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿Sí? ¿Y dónde está básicamente el centro de eso? ¿Sí? Y eso eleva ¿qué? El cortisol y la adrenalina. Y es por eso que todo el tiempo vivimos ¿en qué? En estrés. Entonces, cuando paramos, es que fíjense en lo que Dios mandó a hacer hace miles de años atrás. Lo que estaba diciendo es paren para que ese nervio vago se relaje y comience a conectarse, ¿verdad? Y se relaje el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Para que se relaje? Porque una vez que se relaja, tiene control o fluye con tiene control sobre la amígdala. ¿Qué es la amígdala que está en el cerebro? ¿Qué es eso? Adivinen, ¿qué está en la amígdala? Ahí están las emociones primitivas, el sistema de esa parte que somos impulsivos, lo que se conoce como el primer cerebro. ¿Qué es lo impulsivo? ¿Qué es lo impulsivo? Que ante cualquier cosa reacciona, ya sea como lucha, ya sea como huida o como que se queda en shock. Entonces, ¿qué hace entonces eso? Y eso permite conectarse con la parte ¿qué? Límbica. ¿Qué es la parte límbica? Le estoy explicando científicamente para que sepan por qué es bueno hacer todo esto. La parte límbica es toda la parte donde se hacen los procesos mentales de discernimiento y toma de conciencia. ¿Qué implica entonces? Cuando paramos para orar, meditar en Dios, reconectarnos, ¿qué hacemos? Paramos del sistema vago, descansa el cuerpo. La amígdala tiene una conexión con el sistema límbico tiene ahí, fluye, y existe una normal y función ¿qué? De
que la parte espiritual y emocional fluya. Ahí controlamos el estrés, la depresión y tanta cosa. Y reducimos el uso de ¿qué? De medicina. Entonces, por eso es que Jehová Dios dice, vuelvan a mí. Porque aparte de que sana emocionalmente, por eso es que la fe también no solo sale el alma a nivel emocional, sana el cuerpo. ¿Ok? Por eso es que la enfermedad incluso es un indicador de qué tan desconectados estamos. Y el llamado es, entonces, estás en pecado. No estoy diciendo que estás en pecado, estamos diciendo lo desconectados que estamos y que nos está llamando a volver a estar en silencio. Entonces, aquí viene otro punto que les hago una. Fíjense, porque, ¿para qué explicar desde ahí también? ¿Sí? Porque nos damos cuenta que el ser cristiano y tener esas actividades no solamente son actividades netamente por hacer o místicas, tienen una base científica porque Dios desde hace mucho tiempo y Dios mismo formó eso. Cuando ayunamos, ¿qué descansamos? ¿El ayuno a qué nos lleva? A parar, descansar. El nervio vago descansa, se activa. Y todo el cuerpo, el sistema, todo descansa, drena. No sé si han visto los estudios científicos de qué pasa con un ayuno. Hay glándulas que se reconstruyen. Las células cancerígenas se evacúan muchas veces. Fíjense, por eso es que el ayuno y la oración de silencio es de sanación. Dios mío, sáname de esta enfermedad. Bueno, el Señor entonces está diciendo, ven, descansa, ponte en silencio y haz este proceso. ¿Sí nos estamos comprendiendo? ¿Sí? Por eso es que es muy importante el silencio, porque en este silencio, cuando todo se para, cuando todo se relaja, cuando todo se reconecta espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿qué sucede? La voz de Dios se observa, se escucha y se observa lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí, hermanos y hermanas? ¿Más o menos? Ahora, miren, hermanos, algunos me preguntan a mí, ¿por qué siendo psicólogo aún crees en Dios y sigues a la iglesia? Es por estas razones. Porque el cristianismo muestra evidencia científica. ¿Sí? Cuando lo hacemos de manera consciente. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer esto. Bueno, yo creo que estamos. Entonces, hermanos, si estamos tomándole sentido a la vuelta, ¿verdad? Entonces, la práctica del silencio que sana, como les expliqué. Entonces, la pedagogía del silencio enseña a ver sin juzgar, a sentir sin reaccionar y a esperar sin controlar. Es la observación consciente. Entonces, la observación consciente prácticamente es esos pensamientos, lo veo, no juzgo. ¿Qué implica? Veo, no lo juzgo, lo observo. Estoy pensando esto, mirando esto, ok, siento esto, siento odio, muy bien, estoy sintiéndolo esto, ¿verdad? Estoy sintiendo esto, lo observo, ¿verdad? Y la situación es, espero sin controlar. A ver, el esperar sin controlar es esperar la voz de Dios para que me diga en ese punto qué es lo que hay que hacer. O incluso cómo yo eso lo dejo en la presencia de Dios. Y es por eso que sana, como expliqué hace un momento. Entonces, vamos a hacer una práctica. Cierren sus ojos, por favor. Por favor, cierren sus ojos. Y mientras respiras, di gracias, Dios, por este regalo de la vida. Hagan 3 respiraciones diciendo, cerrado los ojos. Internamente diga gracias, Dios, por este regalo de la vida. Eso. Y permítase darse una sonrisa ahí mientras te has cerrado los ojos, agradeciendo. Eso. Y deje que aparezcan los pensamientos que aparezcan un rato por ahí. Mientras estás cerrado ahí y agradece a Dios por sus pensamientos,
Permítase observar los pensamientos que comienzan a aparecer. Deje que, sin juzgar, solo deje que los pensamientos aparezcan. Eso, deje que aparezcan todos los pensamientos que quieran. Y si quieres, relacionarlo con aquello que al principio dijimos sobre aquello que le molesta o no lograr controlar. Lleve sus manos al corazón y va a decir: aquí estoy. Diga, aquí estoy. Señor, habla, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Respire profundo, quédese un rato ahí. Permítase tratar de observar un mensaje ahí. Muy bien. Respire profundo y exhale. Y abra sus ojos lentamente. Perfecto. El silencio. Los salmos y muchos textos hablan que Dios habla solamente en ¿dónde dice? En el silencio. Y el silencio básicamente es esto. Usted escriba lo que le está aconteciendo, molestando. Hágase respiración, ponga sus manos al corazón y solo diga eso. Aquí escucha y déjese un rato ahí, respire. Aparecen los pensamientos, no importa, deje que aparezcan porque eso es el ruido. Como el dibujo, ¿se acuerdan? No deja ver, pero déjenlo ahí un rato hasta que llegue un punto en que, ¡pum!, comienza a aparecer. ¿Ok? Esto, si ustedes lo hacen todos los días, les va a ayudar ¿a qué? A encontrar, a escuchar la voz de Dios. Muy bien. Revisar la historia con compasión. Es algo muy importante reconocer que ¿para qué es muy importante parar? ¿Para qué es muy importante silenciar? ¿Para qué es muy importante descansar? Sí, es muy importante porque el socar, según el hebreo, ¿verdad? Es un acto teológico, no es evocar, es hacer presente el poder redentor de Dios en nuestra historia. Entonces, el recordar, ese socar, es un acto teológico. ¿Qué implica? Es ver el poder de Dios. Muy bien, entonces, el socar es un acto teológico, no es evocar, es hacer presente el poder redentor de Dios en nuestra historia. ¿Qué implica? Porque el parar, el estar en silencio, va a hacer que, mientras los pensamientos pasan, vamos a llegar a un punto de recordar, tener memoria. ¿De qué? De nuestra historia, de aquello que nos está generando ruido. Y en ese generar ruido, ¿verdad? Es donde va a haber un trabajo. Me gusta esta frase de este psicólogo que dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás ¿qué? Destino. Les vuelvo a repetir, esta frase es muy importante, a mí me impactó mucho. Dice, hasta que lo inconsciente, ¿qué es lo inconsciente? Aquello que no lo vemos de manera con los ojos, es más, ni a veces ni lo sentimos. ¿Ok? Entonces, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea, hasta que no lo observemos con el poder del Espíritu Santo, con la verdad del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el destino seguirá dirigiendo tu vida. ¿Qué es el destino? Todo lo que haces, todo lo que planificas, en base a lo que tú crees que es correcto, seguirá dirigiendo tu destino y tu vida. Y lo llamarás, ¿qué dice? Perdón, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás, ¿qué? Destino. ¿Qué implica que lo seguirás llamando destino? Que todo lo que me pasa es porque Dios quiere que así sea. No, es porque tú no has parado para escuchar la voz de Dios, la verdad en tu inconsciente, lo reveles, lo veas, para que tu destino cambie como Jehová Dios les pedía en Isaías a los judíos.
Entonces, muchas de tus acciones, muchas de mis acciones, hermanos, muchas de mis decisiones, muchas de ellas no son la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Dios respeta mi libertad de decisión. Pero si caigo en lo mismo, como decíamos, todas las mujeres son iguales, claramente todos los hombres son iguales, entonces no es que todos los hombres son iguales, no, tú conectas con eso. Porque ya eres una persona inconsciente y no estamos tomando conciencia sobre este punto. Entonces, por eso es que la compasión, básicamente, el estar en silencio, básicamente se activa el socar para que nosotros aprendamos a vernos con compasión. Los fragmentos, ¿verdad?, rechazados del alma. ¿Qué implica? Aquello que rechazamos de nosotros, de nuestra historia, de nuestras heridas, de lo que sea, ¿verdad?, es para reconocer y observar, ¿verdad?, cómo nos encontramos a nivel del alma en este sentido. En otras palabras, es observar, recordar, pero observarlo desde la compasión de Dios, desde la mirada de Dios. Pedro, ¿recuerdan Jesús cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro qué le dijo? Te amo. Pedro, ¿me amas? Después que la traición me refiero. ¿Qué le dijo? Sí, te amo. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ¿qué le dijo? Señor, tú sabes que te amo. ¿Jesús qué le dijo? Está bien. Apacienta mis ovejas. La mujer adúltera. Nadie te condena, no, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa mirada compasiva, de gracia, cuando nosotros comenzamos a tener estos momentos de silencio, de escuchar la voz de Dios, conectamos con su compasión. Y adivine qué, miramos nuestras decisiones, nuestros errores, entre comillas, ¿desde dónde los comenzamos a mirar? Desde la compasión de Dios. Ya no comenzamos a darnos látigo y a darnos sucio, perverso, no, sino comenzamos a observarnos desde ese silencio y escuchamos la voz de Dios, que todo eso era perfecto y necesario, ¿para qué? Para tu crecimiento. Yo a mi sobrino Jaciel no le puedo obligar que piense como yo pienso, él la va a regar y muchas cosas, ¿sí o no? Hasta cuando él crezca, es igual. Es igual. Lastimosamente nos hemos dado duro porque nos hemos desconectado de Dios, nos hemos desconectado de su gracia. Y es por eso que no nos podemos observar con esa misma compasión. Y en el silencio es mirarnos esto, sea lo que hayas hecho, sea. En el silencio es mirar desde ahí esa gracia de compasión. Sea lo que haya sido, sea lo que sea. Porque Dios dice, tus pecados han sido ¿qué? Perdón. Y si han sido como la sangre, dice que serán ¿qué? Blancos. Pero como estamos desconectados, no nos cuesta observarnos con esa. Entonces, en este punto es aprender a mirarnos y mirar nuestra historia, mirar nuestros ancestros, me refiero a ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, toda nuestra historia que estaba escrita con un propósito de bendición. Porque vamos a comenzar a mirar a nuestros ancestros, a nuestra historia desde el amor de Dios. Ya no mirar a nuestro padre desde el odio y resentimiento, a nuestra madre, ni a nuestros abuelos. No, ya no mirarlo así, sino reconocer que esa fue su historia. Así estuvo perfecto. Porque reconocer también la historia de cada uno de ellos, de las personas que aparentemente nos han hecho daño. Y reconocer que también necesitan ser mirados con compasión. Porque la forma que miramos con compasión es porque en la forma que me miro con compasión, voy a poder mirar a los demás con compasión. Por eso es que es muy importante decirle, porque se conecta, se observa todo eso. Y algo interesante, hermanos, que les quiero compartir, que sentí esto. Miren, hermanos, cuando yo logro estar en silencio y escuchar la voz de Dios, se va a observar en la manera como yo escucho a los demás. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy en una discusión. ¿Qué tratamos de hacer en la discusión? ¿Ah? A la par, me dices algo, yo encima, y comenzamos, ¿sí o no? Eso habla de un nivel de desconexión.
¿Ok? Y claramente para mí fue interesante observar eso, que claro, cuando para mí fue una señal, y Dios me habló haciendo este mensaje, me dijo, y aprendí lo que Dios me dijo, cada vez que estés en una discusión o una conversación y comienzas a ser reactivo, a buscar rápidos argumentos para defenderte o lastimar al otro y demostrar que estás mejor, es un síntoma de que estás desconectado. Ese es mi mensaje para mí. Así es. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje para mí en ese sentido. Entonces, en la medida que estoy conectado con Dios y escucho la voz de Dios, me va a permitir escucharme a mí mismo y permitirme escuchar al otro. Ya no para juzgarlo y condenarlo, ni minimizarlo, ni invalidarlo, sino para verlo desde la compasión como yo me miro. Porque aprendí a escuchar la compasión de Dios para mi vida. Eso se hace en el silencio, porque aprendo a escuchar la voz de Dios. Uno de los grandes problemas en las relaciones de pareja, ¿cuál es? E incluso entre padres e hijos, ¿cuál es uno de los grandes problemas? La comunicación. Porque en la comunicación no sabe ni escuchar, ni sentir empatía. Claramente porque hay mucho ruido. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está tu relación de pareja? ¿Es empática, se escucha? ¿O es egoísta? ¿O es reactiva? Porque si es egoísta y reactiva, es muy probable que no estás escuchando la voz. No tienes las oraciones de silencio, definitivamente. Porque para mí fue clave lo que Dios me dijo en este fin de semana. ¿Sabe? Me dijo, si no sabes escuchar, te cuesta escuchar y ser empático con los otros, es síntoma bien claro de que no estás escuchando la voz de Dios. Esa fue para mí esta enseñanza con este mensaje. Por esto. ¿Ok? Pregunten a sus hijos qué tan escuchados se sienten por ustedes. ¿Qué ven en esta? ¿Qué les parece esta olla? ¿Les gustaría tenerla en su casa, sí o no? Como un presente, ¿sí o no? ¿Está bonita, sí o no? Cuesta miles de... Pero está rota, y luego, pero ¿qué es lo que le hace muy valioso a esta olla? A esta vasija, ¿qué le hace muy valioso? ¿Adivinen qué? Los filos, ¿de qué son? De oro. Eso le hace valiosa esa vasija. Porque está, como que dice, pegada con oro. ¿Cuál es la enseñanza entonces de nuestra historia, de estar en silencio? ¿Sí? El Gesed, ¿verdad? La compasión no es indulgencia, es la encarnación del amor fiel de Dios que abraza para restaurar. Esto es el Gesed. El oro compasivo de Dios, como mira nuestras heridas, mira nuestras decisiones fallidas, mira nuestras experiencias que probablemente no fueron funcionales, tal vez lastimaron. Pero fíjese, en este punto es el amor de Dios, es abrazar con compasión nuestras heridas y nuestras decisiones, sea cual sea. Porque a raíz de estas experiencias, nuestras heridas, o a su vez, a raíz de nuestras decisiones equivocadas, Dios va a formar algo va a usar para formar algo muy especial. Pero solamente lo podemos ver cuando estamos en silencio, cuando podemos entender la situación. Entonces, la autocompasión repara neurológicamente lo que el trauma fracturó, liberando oxitocina y reduciendo la actividad del sistema límbico. ¿Qué implica esto? Cuando aprendo a tener compasión conmigo mismo, científicamente está comprobado que libero la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? ¿Verdad? Esa hormona que genera satisfacción, gusto, paz, armonía. Esa hormona es muy interesante. ¿Ok? Entonces, y no solo eso, sino que esas partes que están fragmentadas en el cerebro por nuestros traumas comienzan a ser ¿qué? Sanadas. Porque nos comenzamos a ver con compasión. Y esa compasión es a través de los ojos, a través de la voz de Dios. Y entonces,
reduce la actividad del sistema límbico. ¿Qué implica esto? Que el sistema límbico está reconectado con todo y permite una armonía emocional y espiritual conmigo mismo y con los demás. ¿Cuándo sucede esto? Cuando volvemos nuestra mirada a Dios, descansamos, paramos, descansamos y entonces tomamos, ¿qué dice? Fuerza. ¿Se dan cuenta de dónde está la fuerza? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en todo nuestro ser porque es una energía vital que nos da energía. ¿Ok? Bueno, ya voy a terminar, vemos por qué están... Quiero acabar este man. Y por último, ¿verdad? En este punto, permite reescribir las narrativas dominantes saturadas del problema, ¿verdad? Transformando la herida en testimonio, como lo decía Pablo, ¿verdad? En el epilatonomai. ¿Qué significa? Básicamente es esa herida en testimonio. Miren, hermanos, el hijo pródigo. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿sí o no? ¿Sí? Si el hijo pródigo tuviese que escribir su historia, como la escribió, al final, ¿cómo termina él? Al principio probablemente dijo, sí, la regué, me fui con mujeres, gasté la plata, la. Pero al final, cuando él reescribe la historia a través de la voz de Dios, ¿cómo termina? En una fiesta. Mira, hermano, te voy a hacer por el tiempo no voy a avanzar, pero les invito a que vayan a la casa y esa historia que ustedes, lo que está ahí, lo que vieron al principio, ¿recuerdan? Vayan a la casa y hagan la misma historia o sea, en vez del hijo pródigo, hagan su propia historia y denle un final como ustedes creen que Dios quiere terminarla. Hagan ese ejercicio. Se van a dar cuenta cómo el nivel de oxitocina se dispara. Y porque escuchan la voz compasiva de Dios. ¿Sí? Hagan eso. Es una técnica muy buena. Que está en la Biblia. El hijo pródigo y al final ¿cómo? Termina. Y muchas historias más. Entonces, porque la idea es aprender a reconstruir nuestra historia a través de la narrativa de Dios. Porque decir, esto sucedió para un propósito. José dijo eso, no, ustedes pensaron eso, pero se pone un testimonio. Entonces, hermanos, es muy importante reconocer esto. Aquí no se ve bien, pero aquí esto es árboles que están muertos. Y aquí está ¿qué? Pasto, y ahora está el sol, y aquí un sendero. ¿Qué implica esto? El regresar a Él, el parar, nos va a permitir sanar. ¿Verdad? Entonces, del dolor a la gratitud, la culpa se transforma en aprendizaje. La gracia restauradora nos asegura que somos amados por misericordia, no por perfección. Iba a hacer un ejercicio, pero no voy a poder, para que lo hagan en casa. ¿Verdad? Lo que les dije hace un momento, lo reescriben, ¿verdad? Entonces, ya. Es muy importante que lo que ustedes observaron ahorita por el tiempo, ya no voy a alcanzar. Lo que ustedes observaron al principio, lo observen nuevamente y le digan, te reconozco, te entrego a la luz del amor. ¿Qué implica? Que lo que ustedes observaron es en ese silencio entregarlo y que el Señor haga su trabajo. ¿Sí? Y van a observar cómo la historia del hijo pródigo hace una transformación. Y entonces en este sentido, al final, va a agradecer al Señor por haber estado allí, aun cuando ya no lo veía. ¿Sí? Eso es muy importante reconocer. Hagan este ejercicio. De verdad les digo, hagan este ejercicio. Por cuestión de tiempo no lo vamos a... No, pensaba hacerlo, pero por cuestión de tiempo no. Ya saben que hablo mucho, ¿verdad? Entonces, hagan este ejercicio. Lo que vieron al principio, ¿verdad? Lo que van a hacer es observar cómo esa luz violeta cubre esto que vieron. Se lo entregan al Señor y al final van a agradecer a Dios y reescribir esto. Entonces, la memoria que sana. Con el verbo que vimos hace un momento. La Santa Cena, ¿qué dice? Hagan esto que dice en memoria de mí. ¿A qué se refiere en memoria de mí? Yo por muchas veces pensé y explicaba que probablemente era sentir el dolor de lo que Jesús murió en esa cruz. Pero entendí claramente que cuando dice memoria de mí, Él está diciendo no lo hagan con tristeza ni dolor. No, reconozcan que gracias a eso ustedes son salvos.
que gracias a eso ustedes ahora son hijos de Dios. Y por lo tanto se convierte en ¿qué? En una celebración. Y agradecemos porque gracias a esa herida, gracias a las heridas de Jesús, a lo que fue esclavizado, a lo que fue torturado y lo que sea, gracias a eso ahora yo soy sanado y salvado. Y entonces en la misma dirección, el verbo que usé al principio en el hebreo, en la misma dirección dice que miremos nuestras heridas de la misma manera. Entonces solamente en la oración en silencio es mirar mis heridas, mis errores que he cometido como una oportunidad de ¿qué? De crecimiento, de transformación, de redención en la gracia de Dios. Si nos damos cuenta, porque es muy importante esto de estar en silencio y mirar todo eso desde ahí, porque luego tú ya miras desde un panorama, ya no como la víctima, sino ya ves desde un panorama, ni tampoco como el verdugo, sino desde un panorama compasivo. Por eso es que es muy importante reconocer que cuando dice, y coman esto, el que coma indignamente será culpado. Entonces, cuando habla de indignamente se refiere cuando no reconoce básicamente lo que Dios ha hecho en su vida, y básicamente es cómo está mi vida en ese sentido. Muy bien, para terminar, hermanos, el último, voy a pasar rápidamente esto. El propósito en la tribuna es desarrollo espiritual, pero los justos florecen como las palmeras y crecerán como los cedros del Líbano. Aún en la vejez seguirán, ¿qué dice? Llenos de vitalidad y vigor. Salmo 92, 12 al 14. ¿Qué implica esto? Los justos florecerán como las palmeras y crecerán como los cedros. Aún en la vejez seguirán dando fruto, seguirán llenos de vitalidad. Y entonces, como punto final, la evolución de la fe, según este teólogo James Flower, el desarrollo espiritual avanza en una fe normativa a una fe integradora, respondiendo al llamado interior del espíritu. ¿Qué implica? El joven, normalmente, ¿qué hacemos en la juventud? Pues ya no estoy en la juventud, pero ¿qué se hace en la juventud? Se construye. Recuerden, los jóvenes, ¿qué hacen? Construyen. El adulto, ¿qué hace? Sostiene lo que construyó. Pero el adulto, ¿qué hace? Espiritualmente hablando. Trasciende o transforma. ¿Qué implica eso? Que ya lo que antes me generaba mucho movimiento, luego el adulto, como se explica acá, siendo el anciano, en la parte hablando de desarrollo espiritual me refiero, no quiere decir exactamente años, es llegar a ser ese punto de compasivo y también de aprender a trascender. ¿Desde dónde? Desde ese amor y desde ese faro de luz. Entonces, por eso, justamente el hermano hablaba en la Santa Cena, muchos son niños, otros son posiblemente adolescentes, otros son jóvenes, otros son adultos, otros ancianos. Pero el asunto aquí es que el propósito de este silencio es que, con todo lo que vimos anteriormente, es esta evolución de la fe, ese crecimiento de la transformación, es el avanzar. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el propósito maduro no es una meta que persigue, sino una presencia que se habita. En otras palabras, propósito no solamente, como muchos nos han dicho, es de aquí a 5 años esto y esto, es parte de. Pero el punto es cuando el propósito ya habita en ti y sabes para qué estás acá, prácticamente, y vives comenzando en eso, prácticamente llegaste a la adultez espiritual. La pregunta típica, ¿cuál es la razón para la que estás acá? Ah, sí, es para adorar y alabar al Señor. Sí, hasta los pájaros hacen eso. Sí, estoy para servir. Sí, pero hasta los animales y otras personas también, lo mismo que tú haces, los demás también hacen. No estoy diciendo que no estoy diciendo que no sirve, sí, es parte de. Pero cada uno tiene un propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y que el propósito para el cual me ha llamado a mí específicamente no es el mismo para el de Gaby. Que compartimos los mismos de alabar, servir a Dios, de comunión, sí. Pero ella tiene un propósito específico, yo específico, y cada uno tiene un propósito específico. Una misión específica. Si usted no conoce su misión específica, ¿para qué de su existencia
con todo lo que Dios le ha dado, todavía tampoco, nunca va a poder llegar a la adultez espiritual. Porque estar en silencio es reconocer para qué Dios me trajo acá, específicamente a mí. Y ahí, cuando habita eso ahí, que es el propósito de Dios, ahí tu vida comienza a tener un punto diferente. Ya no estás para sostener, ya no estás para crear, hacer tantas cosas, estás para fluir, estás para poder avanzar en el poder de Dios. Y eso es muy importante. Y por eso es que al final se habla que en este estado se habla de la integridad. La plenitud se alcanza al mirar la vida con aceptación, entendiendo que todo un lugar y un sentido. En otras palabras, el adulto espiritual y emocionalmente estable ya no mira el pasado con culpa ni vergüenza. Lo mira como que así tuvo que ser, para que se dé este propósito el que estoy viviendo. En otras palabras, ya no ve a los demás como verdugos, a nadie, sino ve desde esa compasión y dice, así tuvo que ser. Lo que estoy viviendo, así tuvo que ser, para el propósito mayor que es en Dios. Y se cumpla mi llamado. ¿Recuerdan a José, a sus hermanos? Tranquilos, dijo, así tuvo que pasar. Porque yo tenía que salvar de la hambruna, ¿a quién? A los judíos. Entonces, ese es el propósito. Entonces, en ese sentido, cuando integro todo esto, ya no veo el pasado, incluso mis acciones, ya no las veo desde el odio, el resentimiento hacia mí mismo. Lo veo desde el amor, y lo veo desde la compasión y desde la luz. Porque todo eso en grano integro y digo, era para esto, ahora entiendo. Y lo que venga va a pasar eso. Y ya no tenemos miedo a qué, a perder sea lo que sea. Y lo que digo es duro. Pero los que llegan a ese nivel, o sea, ya no hay dolor en perder desde ahí. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? María, ve, ese es tu hijo, a Juan. Tranquila. ¿Sí me va a comprender? Jesús ahí, muerto, ya en la cruz, no se aferró a nada, como dice la palabra de Dios, sino lo desestimó porque eso era necesario. Todas esas miradas de odio, todos esos clavos ahí, eran necesarios ¿para qué? Para que se cumpla su propósito. ¿Sí me va a comprender? Este es el punto de madurez espiritual. Llegar a ese punto. Qué lindo sería que todos llegáramos a ese punto, ¿sí o no? Pero ese es el propósito de Dios. ¿Ok? Ese es el propósito de Dios en ese sentido. Entonces, para el final, el alma madura, ¿verdad? Básicamente, el alma madura no desprecia la acción, pero ya no se define por ella. Integra todos los niveles del ser. En otras palabras, integra todas sus vivencias. El anciano como prototipo básicamente representa el sabio, el guardián del fuego. Era el eslabón crucial en la cadena de transmisión, el Mesorá, que conectaba a su generación con la revelación de Sinaí. ¿Qué implicaba? Los ancianos eran los que transmitían toda la sabiduría, y no solamente el conocimiento intelectual, sino el conocimiento emocional y espiritual al pueblo judío. Y los ancianos, si ustedes ven, eran personas que ayudaban a resolver ¿qué? Los conflictos, dirigían el pueblo. Y no desde un liderazgo punitivo o autoritario, sino desde el punto de, ese punto de trascendencia, que ya no estaban para defender sus intereses, sino el propósito para el cual fue el millón. Entonces, al final, la misión de la presencia. Entonces, la función generativa se eleva a la transmisión del legado y bendición. La misión ya no es construir, sino bendecir. ¿Qué implica eso? Llegar a ese punto de que estoy para poder para poder transmitir, para poder compartirme sin perderme en los demás, sino como un todo, porque pertenezco al todo en ese sentido. ¿Ok, hermanos? Bueno, voy a pasar rápidamente para terminar con la conclusión, porque ya... Entonces, hermanos, mirar desde la tribuna no es una serie de eventos aislados, sino una sinfonía divina. ¿Qué implica eso?
que desde antes de nuestro nacimiento todos los acontecimientos están perfectamente sincronizados. Todo tenía que haber sido así. Por lo tanto, descender al silencio, el Ishia que se hablaba, es para escuchar el silbo apacible y reconfigurar nuestro ser para la paz en la voz de Dios. Luego sanar la memoria ¿verdad? Con la compasión, el hacer que se hablaba, que redimir el pasado y transforma en sabiduría. Y por último, florecer es en propósito, ¿verdad? Pasando del hacer al ser, encarnando el amor que todo lo integra. Al final, eso es habitar en, ¿verdad? Estar en la tribuna, en el silencio. Entonces, hermanos y hermanas, qué importante en este sentido cultivar esta acción, esta actividad, este hábito. ¿Sí? Listo, hermanos. Y por último, que el Dios de la paz aquiete tu mente y abrace tu historia. Que el Espíritu Consolador haga hogar en tu silencio y encienda la luz mansa de la confianza que Cristo el Señor del camino te enseña a leer cada jornada con gratitud, en todo momento y en toda circunstancia. Cuando lo logremos, vamos a avanzar. Entonces, ese es un hábito, es una forma de poder regresar a Dios. Que la gracia y el amor de Dios habiten en nuestras vidas todo el tiempo y aprendamos a escuchar la voz de Dios, que Él está en todo tiempo para hablarnos. Solo depende que abramos nuestros corazones y en silencio y en el descanso podamos escuchar su voz, reconfigurar todo y hallar esa fuerza para poder avanzar en nuestra misión de vida. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.